estamos publicando un estudio sobre la política fiscal y su impacto en la equidad y su impacto en la disminución de la pobreza. Lo que hemos encontrado para Honduras es que la política fiscal disminuye levemente la desigualdad que hay en el país y aumenta un poco la pobreza. Y esto tiene que ver con que por el lado de la equidad, el mayor acceso de la población a salud y educación mejora la equidad o disminuye la desigualdad. Sin embargo, en el caso de la pobreza, esto se explica porque muchos hogares aportan más en el pago de sus impuestos de lo que reciben a cambio en términos de gasto público. El reto y las recomendaciones del estudio van en ese sentido, es que los países de Centroamérica y Honduras en particular puedan tener una recaudación más justa, más vinculada al pago de impuestos directos como el impuesto sobre la renta, hacer una revisión exhaustiva de las exenciones y de los privilegios fiscales, porque por ahí se va mucho de los recursos que se podrían captar, y por el lado del gasto, seguir aumentando la cobertura, pero también la calidad del gasto público, principalmente el vinculado a educación, salud y también a seguridad. En caso, por ejemplo, de la pobreza, lejos de avanzar, se ha retrocedido, sienten ustedes, con esta desigualdad, y a pesar de que el gobierno anuncia constantemente que hace programas de proyección social, ¿eso qué crea más bien? Bueno, tenemos que analizar todavía, y esto es en un futuro documento, el impacto que ha tenido la reforma de diciembre de 2013, que es una reforma muy importante. Sin embargo, hay que advertir que esa reforma también se basa sobre impuestos indirectos por el lado del ingreso. Entonces, podemos decir que puede ser que lo que hace bien una mano lo esté haciendo mal la otra, ¿verdad? Porque se recauda de manera bastante injusta, se recarga el pago de impuestos en la mayoría de ciudadanos y no en quienes tienen más, y por el lado del gasto se intenta tener un gasto público muy vinculado a los sectores más pobres, dándole prioridad a los sectores más vulnerables. Pero sucede que el impacto de la política fiscal no es tan bueno, porque esos sectores que son los más pobres, a los que va dirigido el gasto público, son también los que están pagando más impuestos en términos de sus ingresos. Eso afecta a la pobreza. En el caso de Honduras, entre un 5% aumenta la pobreza, la política fiscal en el país. En comparación con otros países de Centroamérica, ¿anda tan mal Honduras en este caso de la Bueno, los 3 países del norte de Centroamérica tienen ese mismo problema, una recaudación vinculada en impuestos indirectos que disminuye los ingresos de los hogares más pobres, y por el lado del gasto, sí, gastos que intentan ser más progresivos, es decir, que llegan en primer lugar a los más pobres, pero que son insuficientes para poder generar un mayor bienestar. Es un reto regional. Si hay un rango, por ejemplo, de la pobreza, ¿ustedes sienten que ha aumentado o que ha disminuido con esta desigualdad? Bueno, son 2 caminos diferentes, ¿verdad? En el caso de la desigualdad encontramos que hay una leve mejora de la igualdad a través de la política fiscal, y esto lo da el gasto público. Sin embargo, hay un aumento de la pobreza por la forma en la que se recaudan los impuestos. Entonces, ojalá el camino ideal sería que la vía fuera la misma, disminución de la desigualdad y disminución de la pobreza. Pero para eso necesitamos una política fiscal que tenga una recaudación más justa, un gasto público más progresivo, es decir, que llegue más a los más necesitados, y por supuesto una mayor transparencia y evaluación de las políticas públicas.